Lerma parece pacífico, pero bajo su calma se esconde una leyenda inquietante. Al caer la noche, la niebla y las sombras recuerdan a todos que aquí el miedo tiene historia. La gente aún mira la iglesia con recelo, porque en Lerma la oscuridad nunca duerme. Esta es la historia de un hombre que jamás encontró su reposo. Fue condenado a caminar la tierra por toda la eternidad. Una figura oscura, dicen, una silueta contra la luz que se desvanece. Su rasgo más aterrador, el que paraliza a cualquiera que se atreva a mirar, son sus ojos. No son ojos de un hombre, sino dos brasas incandescentes, ardiendo con una luz roja antinatural. Brillan en la oscuridad como carbones al rojo vivo, señal de un alma que carga un peso terrible. Este es el hombre que todavía camina por los terrenos de la iglesia de Santa María Magdalena. Es un espectro de vagar sin fin. Su propósito es desconocido, su destino nunca alcanzado. Él simplemente camina. Sus pasos son lentos, deliberados y pesados con una tristeza que el tiempo no puede borrar. Aquellos que afirman haberlo visto describen un frío profundo que precede su llegada, una caída repentina de temperatura que congela el mismo aire que respiras. Es un frío que se te mete hasta los huesos, una manifestación física del pavor de otro mundo que lo rodea. Es un peregrino constante y silencioso en un viaje sin fin. Las historias varían, pero los elementos centrales permanecen los mismos. Aparece solo de noche, un fantasma deslizándose por las calles desiertas. Nunca habla, nunca interactúa, solo observa, sus ojos brillantes siguiendo a aquellos que tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino. Algunos creen que está buscando algo que perdió hace mucho tiempo. Otros susurran que es el guardián de un oscuro secreto, un secreto enterrado profundamente bajo la propia iglesia. Cualquiera que sea su razón, su presencia es una maldición para el pueblo. Esta es la leyenda de Pedro el Negro. Su nombre rara vez se pronuncia más allá de un susurro, pues se cree que decirlo en voz alta puede atraer su atención. Puede hacer que sus pasos fantasmales resuenen un poco más cerca. Esto no es solo una historia. Para muchos en Lerma, es una pesadilla viviente. Es el escalofriante relato de un hombre que hizo un pacto del que no pudo escapar. Un hombre que pagó el precio más alto. Un hombre que, hasta el día de hoy, continúa su solitaria e interminable caminata por las sombras del pueblo, al que una vez llamó hogar. Pedro era un hombre aparte, siempre vestido de negro, alto y silencioso, que caminaba solo por las calles de Lerma. Su presencia inquietaba a los aldeanos, que lo observaban con recelo y susurraban historias sobre su soledad y misterio. Nadie conocía su pasado, solo que era un enigma, un espectro viviente en la periferia del pueblo. Pedro trabajaba en la línea del ferrocarril, cargando madera y carbón desde el amanecer hasta la noche. La gente lo llamaba Pedro el Negro, por el polvo de carbón y su piel oscura. Vivía solo en una cabaña junto al río Lerma, donde cada noche, a la luz de una vela, susurraba y escribía secretos en un viejo cuaderno. Susurros en las sombras. El miedo del pueblo a Pedro el Negro era algo silencioso. Los niños se retaban a correr frente a su cabaña. Hablar de él se sentía como una invitación a la desgracia. Transformaron a Pedro en una amenaza potencial. La gente juraba que no había cambiado en años. En el corazón del misterio de Pedro estaba su vieja libreta de cuero, siempre a su lado, guardando secretos. Los aldeanos la temían, imaginando que contenía pactos oscuros y profecías. Así, la leyenda de la libreta negra creció, envolviendo a Pedro en un aura de temor y misterio. Una mañana helada en Lerma, la ausencia de Pedro el Negro en el patio de trenes rompió la rutina. Su espacio vacío llenó el lugar de inquietud. El capataz,
Preocupado, envió a 2 hombres a buscarlo en su cabaña junto al río, adentrándose en el misterio que rodeaba a Pedro. Cuando los trabajadores llegaron a la cabaña de Pedro, la encontraron inquietantemente silenciosa. La puerta estaba entreabierta, como una invitación peligrosa. Dentro, todo estaba intacto, la comida servida, el fuego encendido, pero Pedro había desaparecido. Sobre la mesa, el infame cuaderno negro abierto, con tinta fresca, parecía guardar la respuesta a su misterio. Uno de los trabajadores se inclinó hacia la mesa, leyendo la última anotación. Hoy sí, ya escucho los pasos. No sé si vienen por mí o si yo voy hacia ellos. Pedro el Negro simplemente desapareció, dejando solo su cabaña y ese mensaje final y aterrador. Su leyenda se extendió por Lerma como pólvora. Las semanas se convirtieron en meses, y el crudo invierno comenzó a aflojar su agarre en Lerma. Pero la historia estaba lejos de terminar. Una figura se movía por la calle hacia la iglesia. Era un hombre, alto y delgado, vestido completamente de negro. No era un rostro en absoluto, sino un pozo cambiante de sombra. Y desde dentro de esa oscuridad, 2 puntos de luz ardían. Desapareció en las sombras persistentes de la mañana. La historia de la anciana se esparció por Lerma, infectando al pueblo con pánico y desconfianza. Muchos descartaron su relato como desvaríos de una mente senil, pero su terror era demasiado genuino para ser ignorado. El campanero de la iglesia encontró un final espantoso. Era un hombre que conocía la torre mejor que su propia casa. Se escucharon gritos desde la cima del campanario. ¡Él viene bajando!, chilló. La multitud observó cómo la silueta del campanero cayó. Murió antes de que alguien pudiera alcanzarlo. La explicación oficial fue un trágico accidente. Los aldeanos susurraron entre sí, atando cabos. Creían que había mirado a los ojos rojos de Pedro el Negro. Tras la muerte del campanero, la leyenda de Pedro el Negro dejó de ser un rumor. Se convirtió en un caminante fantasma, acechando las noches de Lerma, siempre solitario, su andar lento y deliberado. Nadie se atrevía a acercársele. El miedo se apoderó del pueblo después del atardecer. Pedro el Negro ya no era un hombre, era una maldición, una encarnación andante de los miedos más profundos del pueblo. Con el miedo apoderándose de Lerma, los del pueblo buscaron a doña Eulalia, la curandera, para que les diera respuestas. Ella escuchó sus historias, con el rostro sin expresión, y finalmente habló. El tormento de Pedro no era un accidente, era el resultado de un pacto. Pedro, impulsado por una ambición prohibida, había negociado con entidades antiguas para obtener conocimiento del más allá. Él exigió no solo ver más allá de la muerte, sino regresar y contar lo sucedido. La maldición fue obra suya, no un fantasma, sino un hombre atrapado entre mundos, condenado a vagar para siempre. La verdad heló a los aldeanos. El destino de Pedro era una advertencia, no solo una leyenda. Las entidades le concedieron el deseo a Pedro, pero su precio fue cruel. Él vio los secretos de la muerte, pero perdió toda esperanza de paz. Ni vivo ni muerto, se convirtió en una sombra intranquila. Su maldición, vagar sin fin, incapaz de pertenecer a ningún mundo, atormentado por el conocimiento que tanto anhelaba. Peor aún, su destino era contagioso. Doña Eulalia advirtió: aquellos que se burlaran o se acercaran a él corrían el riesgo de quedar atados a su andar eterno. Una mirada a sus ojos ardientes podía unir tu alma a la suya. La maldición de Pedro era ahora el temor de Lerma. La leyenda se convirtió en una guía de supervivencia. Eviten a Pedro, especialmente cerca de la iglesia por la noche. Sus ojos brillantes lo señalaban como alguien que veía ambos reinos, un puente viviente entre la vida y la muerte. Encontrarse con su mirada era arriesgarse a la locura o peor, ser arrastrado a su pesadilla.
Él rondaba la iglesia, siempre excluido del santuario, buscando una paz que nunca podría alcanzar. Ningún ritual podía liberarlo. Su pacto era absoluto. Los del pueblo aprendieron: nunca lo sigan, nunca le falten al respeto, nunca miren demasiado de cerca. Los pasos de Pedro el Negro resonaron como una advertencia por generaciones. Ni la alegría escapa de la sombra de Pedro. En una boda en Santa María Magdalena, la joven Sofía vio una figura oscura en el coro. Nadie más lo notó, pero ella estaba segura. Un hombre de negro observaba desde arriba. Más tarde, los invitados curiosos encontraron el coro vacío, el polvo intacto, pero dos huellas quemadas marcaban el suelo, frías al tacto. Las huellas estaban descalzas, grabadas a fuego en la madera. Pedro había asistido, invisible pero innegable. La celebración quedó marcada para siempre. Los escépticos tampoco están a salvo. Unos adolescentes que se burlaban de la leyenda profanaron la pared de la iglesia con grafiti. Mientras reían, unos pasos resonaron desde la oscuridad. Un sonido áspero y antiguo les heló la valentía. El grafiti se derritió, dejando una cicatriz ennegrecida. Aterrorizados, huyeron, su incredulidad hecha pedazos. La maldición de Pedro castigó su arrogancia. La leyenda ya no era un chiste, era una advertencia. En la era digital, la leyenda de Lerma encontró nueva forma. Una pareja capturó en su cámara la silueta de un hombre con ojos rojos brillando en la iglesia vacía. Esa noche, su teléfono falló y mostró una imagen corrupta, como si el fantasma hubiera cruzado al mundo digital. Pedro el Negro ya no está atado a las leyendas, ahora viaja por nuestras propias pantallas. En Lerma, la leyenda de Pedro el Negro sigue viva. Los más viejos evitan su nombre, creyendo que decirlo es invocar su presencia. Prefieren llamarlo el Caminante, respetando el miedo que aún respiran en el aire frío de la noche. No decir su nombre es protección, un ritual para mantener la oscuridad lejos. En Lerma, algunos nombres es mejor dejarlos sin pronunciar, perdidos en el viento. El miedo a Pedro el Negro ha dado origen a una serie de rituales sutiles y no hablados entre la gente de Lerma. Son pequeños actos de autopreservación, hábitos tan arraigados que se han transmitido de generación en generación para alejar su influencia maligna. Uno de los espectáculos más comunes, especialmente en las casas más cercanas a la iglesia, es la presencia de velas encendidas sin razón aparente. Una familia puede estar viendo la televisión o cenando, pero en el alféizar de una ventana que da a la calle, arde una sola vela blanca, su pequeña llama actuando como un escudo frágil contra la oscuridad de la noche. Otra práctica común es el simple acto de cambiar de camino. Incluso hoy, muchos lugareños cruzan la calle para evitar pasar justo frente a la iglesia de Santa María Magdalena después del anochecer. Prefieren tomar una ruta más larga, menos directa, antes que atravesar el área considerada su territorio. No es una decisión consciente ni debatida, sino un reflejo profundamente arraigado. Sus pies los guían automáticamente lejos del epicentro de la leyenda, en un reconocimiento silencioso de los límites invisibles que el eterno andar de Pedro ha trazado en el pueblo. El miedo también se manifiesta en la forma en que la gente asegura sus casas por la noche. Las puertas no solo se cierran con llave, suelen ser atrancadas. Las cortinas no solo se corren, se tiran con fuerza, asegurándose de que no se escape ni un resquicio de luz, y que ningún par de ojos ardientes pueda mirar hacia adentro. Algunas de las casas más tradicionales aún cuelgan ramilletes de hierbas protectoras o pequeños crucifijos sobre las puertas. No son solo decoraciones religiosas, son amuletos, súplicas tangibles de refugio ante aquello que camina afuera.
Estas acciones transforman sus hogares en fortalezas contra un miedo específico y con nombre propio que patrulla las calles. Estos rituales son un testimonio de cuán profundamente la leyenda está tejida en la vida cotidiana. Son las manifestaciones físicas de una ansiedad colectiva. La gente de Lerma tal vez no hable de él, pero actúa como si su presencia fuera una certeza, una amenaza nocturna tan real como el frío o la oscuridad. Las velas, los rodeos, las puertas atrancadas, todos forman parte de una conversación silenciosa y constante con lo sobrenatural. Es la manera que tiene el pueblo de decir: sabemos que estás ahí, respetamos tu poder, por favor, pasa de largo. Al final, la leyenda de Pedro el Negro perdura porque se alimenta constantemente. No es una historia estática de tiempos olvidados. Es un relato dinámico y en evolución, mantenido vivo por la creencia de la gente y la aparición periódica de nuevos inexplicables sucesos. La historia se cuenta y se vuelve a contar, y cada vez se añade otra capa al mito. Se dice que mientras quede alguien que recuerde su historia, Pedro estará condenado a seguir caminando. Su existencia se sostiene por el mismo miedo que provoca, un ciclo perfecto y autosuficiente de terror. La leyenda funciona como una poderosa advertencia, una oscura lección moral. Advierte contra la arrogancia, contra la búsqueda de conocimientos prohibidos y contra la falta de respeto a la frontera entre vivos y muertos. Para los jóvenes de Lerma, es un espectro que vigila su comportamiento. Les impide quedarse demasiado tiempo en el panteón, vandalizar la iglesia o tratar la historia del pueblo como una broma. El miedo a Pedro el Negro inculca respeto por lo desconocido, humildad ante fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Además, se cree que cada vez que se menciona su nombre, cada vez que se cuenta su historia, sus pasos fantasmas resuenan un poco más cerca. Esta idea transforma cada relato en un acto potencialmente riesgoso, casi una invocación. Nosotros, al leer o escuchar este relato, participamos en la leyenda, alimentamos a la entidad, nos aseguramos de que su memoria no se desvanezca y, por lo tanto, de que su andar nunca termine. La historia convierte a su audiencia en cómplice de la inquietud, en un elemento interactivo que borra la línea entre el observador y el participante. Y así, Pedro el Negro sigue caminando. Camina por las calles empedradas de Lerma y camina también por los pasillos de nuestra imaginación. Su leyenda es una sombra que se ha extendido por más de un siglo, su oscuridad profundizándose con cada nueva generación que hereda el miedo. Es un residente permanente del pueblo, un vecino invisible cuya presencia se siente en el frío de la noche y en el paso apresurado de quienes caminan solos. El miedo perdura porque la historia se siente verdadera y mientras se siga contando, Pedro el Negro jamás dejará de caminar. Pedro el Negro sigue siendo una presencia en Lerma, testimonio de un pacto que salió mal. Es el hombre que no murió, condenado a una existencia aterradora, caminando sin propósito, prisionero de su ambición. Su leyenda es un oscuro espejo, un secreto vivo que el pueblo debe soportar, y su sombra crece con cada relato susurrado en la niebla. La historia de Pedro el Negro es ahora tuya, leyenda o verdad. El miedo que representa es universal, la oscuridad, lo desconocido, sentirte seguido. Si alguna vez caminas por Lerma de noche y el aire se enfría, escucha. Si oyes pasos tras de ti, no mires atrás. Real o no, eso lo decides tú.